¿A quiénes no? No, pues nomás hay dos opciones, porque si no lo hacemos muy complicado. Bien. ¿Qué tendones utilizan? Utilizan hueso, tendón, hueso, semitendinoso o algo injerto. Digamos que la respuesta anterior es quedó 60, 40, siendo doble A 40%. Aquí la pregunta son, ¿qué tendón usas? ¿Hueso, tendón, hueso, semitendinoso o algo injerto? ¿Hueso, tendón, hueso? Levante la mano. 2, 3, 4, perfecto. ¿Semitendinoso? También un porcentaje, vamos a hablar de eso, ok. ¿Y aloinjertos? Aloinjertos, entonces, es tan parejo aloinjertos con semitendinosos y parece ser que el hueso, tendón, hueso es lo que menos se utiliza. Métodos de fijación. La última pregunta para ustedes, ya después pueden preguntar lo que ustedes quieran a los ponentes. ¿Qué utilizan? ¿Tornillos de interferencia? ¿O el tránsito? Entonces tenemos tres opciones. Tornillo de interferencia. Ok, tornillo de interferencia, asfixiantes y endoboto. ¿Quién usa tornillos de interferencia? Para no hacerlo tan complicado ya para poder recibir preguntas. Ok, tornillos de interferencia, nuevamente la mano arriba. Ok, un 40%, yo soy el juez, así que yo sigo los números. ¿Transfixiantes? ¿No? ¿Transfixiantes 1? Bien, arriba Monterrey. ¿Y de cuál es el otro? ¿Endoboto? Entonces, la gran mayoría utiliza endoboto, un porcentaje menor utiliza tornillos de interferencia y transfixiantes casi nada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, les abro a ustedes a las preguntas. ¿Alguna pregunta para alguno de los profesores? ¿Quién dice yo? Si no preguntan ustedes, yo voy a preguntarles a ustedes, así que no pregunten ustedes. Sí, adelante. Yo quiero preguntarles a los panelistas si en presencia de una reconstrucción de un solo túnel en un paciente de consulta ya tardía, lo consideran indicación para hacer doble túnel. Es decir, si están cambiando sus pacientes y dicen, perdóname que te hice un solo túnel, ahora te voy a hacer dos túneles. En cirugía voy a reparar porque fue un error. No, sin romperse. Sin romperse. O sea, está intacto el tendón y le vas a decir, disculpe, lo tengo que llevar porque ahora los profesores dijeron que es doble túnel. Bueno, creo que es una barbarie, ¿no? Tal vez yo creo que es importante que uno esté preparado para todo, pero que vaya preparado para una cosa. Uno tiene que entrar sabiendo la técnica y sabiendo qué es lo que va a hacer. Si es un paciente que ya sabe que es pequeño y que tiene la opción de hacerle una muy buena técnica con un monotúnel, con un solo gas, pues es lo que debe hacer. Si es un paciente muy grande y que tiene mucha demanda mecánica, a mí me gustaría hacerle una doble banda, un doble gas. Pero no, para mí el valor más grande es poder diferenciar, reconstruir eventualmente uno solo de los haces, que con mucha frecuencia sí lo vemos, en la resonancia no se ve, pero en el momento de la cirugía sí tomamos la decisión de hacerlo. Es mejor hacer siempre la artroscopia primero, ver si está roto un solo gas y cambiar uno solo, le va a ir mucho mejor al paciente. Y no creo que valga la pena cambiar de técnica por cambiar. Hay que conocerlas todas y usarlas en el momento apropiado, yo creo. Doctor, hay una situación en la que uno entra y a veces lo que hace es reforzar un injerto previo. Por ejemplo, hay pacientes a los que se le ha hecho una técnica transtibial y tienen un solo as que se comporta como un anteromedial y que puede estar íntegro pero no da un control rotacional adecuado. En ese tipo de pacientes uno puede entrar y hacer un posterolateral. Entonces, en ese caso, entraría a reforzar un as que es insuficiente. Y quiero llamar la atención sobre la doble banda en el sentido de que los pacientes que tienen un pivot shift grado 3, la causa de ese pivot shift grado 3 es una subluxación anterolateral de la tibia sobre el fémur, y eso está dada por una insuficiencia capsular anterolateral. Luego, por más doble banda que le pongan, no la van a controlar y tenemos que ponerle atención
a las reconstrucciones, a los reforzamientos extraarticulares en los pivot chip grado 3, y eso va a ser más importante que una doble banda. Ahí es donde tu papel el ligamento anterolateral. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. ¿Tú? Bien, ahí te recomiendo que entres a que formes parte de una liga que se llama un BUMEDI. Tú entras a BUMEDI.com, no sé cuál será la final, pero básicamente ahí te van a estar mandando correos y videos de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La respuesta es, haces un abordaje en el cual disecas esa banda, te vas hacia la parte posterior del cóndilo femoral, jalas esa banda, la doblas y la fijas con una garra. Esa es la forma de reforzar esa estructura y como está escrita por los autores. La verdad es que yo todavía no me animo a hacer una reconstrucción de la asa anterolateral, pero me gustaría saber, Luis Fernando, ¿tú cómo la refuerzas? ¿La cápsula lateral o...? Es una modificación de la técnica de Lemerck, que es una técnica francesa. El Lemerck original hace una incisión lateral muy grande y saca una banda de fascia lata que se deja insertada en la tibia, se desinserta proximal, se pasa por detrás del epicóndilo lateral. Hay unas estructuras que a nosotros se nos olvidan, están muy bien descritas en la literatura francesa, que es el ligamental 4. Es una banda muy tensa, muy rígida, que está por la parte posterior del epicóndilo lateral. Se pasa por detrás de esa banda y se reinserta la tibia con una rapa. No la hago con la gran incisión del Lemerck original, sino lo hago por mis incisiones laterales. Adelante. Quisiera preguntar sobre qué experiencia tienen en el uso de injerto de fascia lata en lo que sería la reconstrucción anatómica en una banda. Con una banda. ¿Alguien utiliza fascia lata? ¿Entre el público alguien utiliza fascia lata? No, parece que no. ¿Tú tienes experiencia? Compártela con nosotros. No lo he visto quien lo han utilizado, pero realmente tengo esa duda que tanto resultados en comparación con lo que es semitendinoso. He visto que es un poco más fácil la obtención del injerto, pero quiero saber los resultados. ¿No te parece que es una incisión más grande para tomarlo? Es mínima e invasiva. Lo haces todo con el cartón, solamente se hacen los cortes en la parte proximal. Se obtiene también un buen tendón. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí. Para doble banda, ¿qué tipo de fijación utiliza en un femoral? Para doble banda, los dos tornillos de fijación pequeños, generalmente 7 milímetros de interferencia. Voy a hacer mi siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se les ha comunicado ambos túneles precisamente por la presión del paso del tornillo en los dos túneles? No me ha pasado, pero sí está bien descrito. Hay que tener en cuenta de la medición. Hay un instrumento muy fácil de utilizar, pero hay una reglita que uno puede medir, pero simplemente uno se entera cuando ha limpiado muy bien el fémur, lo pone en la posición adecuada en 4, que tiene que tener, para mí lo ideal es que tenga 2 centímetros por lo menos, para que quepan los dos y pueda poner 2 de 7 sin que tenga ningún problema, pero pues está escrito que hasta 18 milímetros, 15, 16 milímetros puede ser, pero que sea un espacio grande. Y son dos injertos que no pueden ser muy grandes, no puedes usar 2 injertos de 9 milímetros porque pues va a quedar todo el espacio ocupado. Entonces generalmente se usan son de 7 y la fijación alta se pone con 7. Uno podría eventualmente, si lo hiciera al revés, la técnica que describimos originalmente la pensamos hacer también al revés y colgarlo más bien del fémur, pero es muy difícil poder hacer el paso por la parte superior.
pero teniendo cuidado de que las dos direcciones son distintas, no tampoco se te van a unir los dos túneles. Incluso si en la boca, en el sitio superficial, se ven muy unidos, son divergentes, entonces tampoco va a tener mayor problema. No le tenga miedo a eso mientras sea grande el espacio. Perdón, y los túneles van en direcciones diferentes. Como el túnel del haz posterolateral lo pones por el haz anteromedial, por el portal anterior, vamos acostado. Como el otro es por una técnica de monotúnel, va en una dirección así. De tal manera que los túneles, a pesar de que estén juntos, van en direcciones diferentes. Pueden llegar a tocarse, pero más adelante se separan y de esa forma puedes tener una mejor fijación. Aunando, haciendo un poquito más largo el comentario, en la técnica que escribimos en Orthopedics, que los invito a que lo revisen, está abierto el artículo y ustedes pueden checar paso a paso cómo lo hacemos. Utilizamos un tendón tibial. El tendón tibial tiene la característica, yo les puedo decir porque hemos hecho muchos y siempre los medimos, tiene 7 milímetros. Entonces cuando lo colocas doble, son 14 milímetros, que perfectamente te va a caber en el escrotador. Así que esa es utilizar ese injerto es bueno. La mayoría de las personas no piensan en solicitar un injerto de tibial, por lo tanto la mayoría de los bancos tienen disponibles. Sí. Perdón, sí, doctor, usted seguía. Voy para allá. Con relación a la pregunta que hacía el doctor, hay un trabajo de Noyes en el que reporta una resistencia de 300 minutos para el tensor de fascia, por lo que no recomendaron. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor. Para los resultados que todos los actores toman en cuenta los cuidados postoperatorios. ¿Toman en cuenta? Los cuidados postoperatorios, o sea, el tiempo de la buena rehabilitación, para poder decir, fracasó por la mala técnica o por un mal cuidado postoperatorio. ¿Quieres comentarlo, profesor? Sí, yo creo que el resultado de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es mitad cirugía, mitad rehabilitación. Es absolutamente importante y yo promuevo mucho el concepto de darle a los pacientes herramientas para el retorno deportivo adecuado. Nosotros estamos muy acostumbrados a los 3 meses de terapia echado y de pronto el paciente volvió a jugar fútbol. En nuestro país, por ejemplo, a los 9 meses tiene déficit propioceptivo, no tiene fuerza muscular, no tiene ningún entrenamiento, se va a volver a relesionar y va a tener malos resultados. La rehabilitación es fundamental para que el paciente tenga un desenlace adecuado. A veces inclusive perdona efectos técnicos una buena rehabilitación. ¿En cuánto tiempo se inicia el apoyo o lo inicia usted? Luego. Nunca le restringo el apoyo. Desde el día siguiente de la cirugía, apoyo parcial con 2 muletas. A la 3ª semana, apoyo con muleta contralateral y alrededor de la 5ª semana de estar caminando sin muletas. Restringo el apoyo, me preocupa más el menisco cuando viene acompañado de una lesión meniscal. Cuando viene acompañado de una lesión meniscal, sí le pido que no se pare ni se siente con las rodillas. Si la sutura meniscal la siento estable, puede caminar exclusivamente en extensión, pero ni pararse ni sentarse. Y no cargar peso para tu ligamento en 3 meses es importantísimo. Puro isométrico y estiramientos. Porque acuérdate que pasa por una fase de necrosis. Yo creo que ya lo hablaste tú de eso, ¿no? Ya habló Rafael de eso. Entonces, me preocupa a mí más para el apoyo el menisco que el ligamento. Y sí, rigurosamente, máximo estamos permitiendo el deporte 4 meses y medio, 5, no antes. Yo tengo una pregunta, no sé si hay... Yo tengo una respuesta, un segundito. Perdón, tu respuesta. Me gustan más las respuestas que las preguntas. Eso que preguntó es muy importante, lo que acaban de decir sobre la rehabilitación es muy importante. De los cambios que hemos hecho en los últimos 15 años en los cruzados, lo que mejor nos fue en resultados finales fue el programa de fisioterapia inicial. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento ISACOS y tenemos fellows de rodilla, pero tenemos un fellow de fisioterapia y ellas están con nosotros 6 meses en el que no hacen casi fisioterapia, entran a salas de cirugía con nosotros, entran a las evoluciones y dividimos la fisioterapia en 3 fases. Una que es domiciliaria, que van únicamente estas personas entrenadas solo en rodilla a la casa del paciente las primeras 2 semanas.
La segunda fase, que es la médica, digamos, rehabilitación para ganancia de fuerza muscular, y la tercera, que es el retorno deportivo, que empieza en el tercer mes. Y con eso hemos podido mejorar mucho más que cambiando técnicas quirúrgicas, cambiando implantes, sitios de inserción, artroscopias o lo que sea. Luego es muy importante la rehabilitación. Como dijo el profesor Rodríguez, la mitad de la cirugía es después de que la hemos terminado. Una pregunta para el doctor Íñigo. Estuvo muy interesante todo lo que sucede en el ligamento, cómo se rompe, cómo se restaura, y hemos hablado mucho en cuanto a la cirugía y cómo reparar. ¿Ves tú en el futuro algún tipo de sustancias que podamos ayudar, que le podamos dar a nuestro paciente para que pueda cicatrizar mejor nuestro ligamento? Sí, gracias, amigo. Mire, se viene en el entendimiento de lo que es el fenómeno inflamatorio, lo podemos hacer nuestro amigo. El fenómeno inflamatorio es algo necesario para que esto suceda. Sin ello no habría definitivamente cicatrización. El exceso de inflamación es la que nos trae los problemas con las metaloproteinasas, las malas integraciones. Uno de los problemas es, por ejemplo, los tornillos, cómo liberan o logran que se liberen citoquinas inflamatorias, pero del lado malo. Una de las cosas que hacemos a veces y que no es recomendable es dar antiinflamatorio durante el postoperatorio. El problema no hay que inhibirlo, la inflamación, hay que modularla. Dicho esto, existen en la literatura aminoácidos que si los aportamos nos van a ayudar mucho en la formación de la colágena, las vitaminas, la vitamina C, el zinc, el magnesio. Tenemos también otros, por ejemplo, los polifenoles, en los cuales nos hemos dedicado a hacer investigación de los polifenoles. De hecho, tenemos un trabajo que se presenta para pacientes de ligamento cruzado anterior en estudios dobles ciegos. Y claramente el producto activo nos dio una ventaja en la rehabilitación. En fin, sí hay que mirar hacia los nutracéuticos, hay que mirar a todo lo que nos va a nutrir y nos va a modular el fenómeno inflamatorio. Por último, les invito a leer un capítulo que hicimos por invitación a la vez de la Asociación Española de Artroscopía, donde hablamos sobre inmunomodulación en la cirugía de ligamento cruzado anterior. Gracias. Gracias, Rafa. ¿Alguna otra pregunta del público? Muy bien. Entonces, si estamos así, yo creo que vamos a hacer la visita a la muestra comercial. A las 10:30 estaremos aquí. Gracias y que todo les consolide. Felicidades. No,